Buenas noches a todos. Hoy un día muy especial, el Día del Enólogo. Así que nuestro primer y gran saludo a todos los enólogos de Argentina y del mundo, que lo que hay que reconocerles, sin dudas, es a todos la pasión, el amor que le ponen a todo lo que hacen y la humildad. Yo no conozco a ningún enólogo que peque de soberbio ni de agrandado, al contrario, todos los que han hecho grandes obras y todos los que están en boca de todo el mundo son los más humildes, los más sencillos, personas, bueno, que son muchos agrónomos antes, por lo tanto aman la naturaleza en primer lugar y sobre todas las cosas y luego, bueno, hacen estas maravillas de las que todos podemos disfrutar. Así que feliz día a todos los enólogos, que conozco a varios y detrás de cada gran profesional siempre hay una persona maravillosa de conocer y compartir unas copas. Bueno, bienvenido a todos los que se van sumando, muchos asiduos de todos los vivos que venimos haciendo. Para mí dentro de este momento que estamos pasando, de esta cuarentena y de todo este momento difícil, esto es un cable a tierra, es este rinconcito de disfrutar que tuve la suerte y me puedo dar este lujo de hablar con estas personas como la que vamos a hablar ahora en momentos más, que es Alejandro Martínez, tocayo mío, pero le dicen Pepe. Ahora nos va a contar por qué Pepe. Pepe por lo general se le dice a José. Bueno, esperando que se conecte entonces, vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a hablar con un grande y un amigo. El rey de las burbujas. Hola, Ale, querido. Querido Pepe para tocayo, los... ¿Cómo estás? ¿cómo estás vos? ¿Bien? Pero de lujo, escúchame. Como siempre, escorchando algo que amerite la ocasión, deleitándome. Y bueno, y teniendo esta posibilidad de hablar contigo, que te advierto de antemano, te voy a sacar el jugo de todos tus conocimientos, porque bueno, a mí me gusta siempre la parte de comunicación, de todo lo que se puede hablar del vino, me gusta mucho la parte de comunicación. He tenido varios intercambios contigo, siempre interesante y siempre me gusta volver a tenerlos. Bueno, con todo gusto, Alejandro. Tenemos Bueno, todo, hoy tenemos una ventaja. Si nos aguantan quienes están escuchando y te siguen a diario, que tenemos todo el tiempo del mundo para poder explayarnos en lo que nos apasiona, en lo que nos une, y después de tantos años de esta vinculación laboral y unida a la pasión del vino. Y te digo más, parece mentira, pero hace horas atrás estuvimos en Chacras cuando ustedes estaban iniciando la recorrida 2020 con la escuela y no sabíamos cómo iba a explotar esta bomba que horas atrás obligó a ustedes cortar la recorrida y a nosotros guardarnos. así es. Ese fue casi, bueno, se vio interrumpido nuestro viaje, pero al menos pudimos disfrutar de Rosell Boer y ahí de tu explicación, de la compañía de ustedes. Feliz día, Ale querido. Bueno, vamos a presentarte Muchas gracias. brevemente. Sos ingeniero agrónomo, sos enólogo, trabajaste en Villavicencio, tuviste un paso ahí medio fugaz, pero medio raro también porque no era lo que en definitiva habías estudiado. Y después entraste a trabajar fuerte en Navarro Correas, donde creo que tuviste tu primer acercamiento a lo que es este mundo de las burbujas. Y en un buen día, cuando Navarro sigue su camino, se vende, cambia de manos, etcétera, vos te sale esta oportunidad como tantos otros que han hecho ese camino de emprender y ponerse al frente de un proyecto, y desde entonces estás comandando un poco los hilos de esta casa que, te lo digo siempre a vos, te lo digo siempre a Silvia, son mis burbujas fetiches de Argentina. Puedo nombrar un par más, obviamente, sin duda, pero son mis burbujas fetiches. Uno siempre reconoce, todos mis colegas seguramente van a estar de acuerdo, que siempre están en el podio de la recomendación cuando alguien quiere tomar unas burbujas que sean de lo mejor que se hacen en este país. Y bueno, creo que se han posicionado ahí
que sin duda ha sido producto de tanta pasión, de tanta sapienza y bueno, y de todo lo que ahora nos vas a contar de cómo llegamos a tener esto que hoy podemos disfrutar. Ale, querido, yo tengo una pregunta simple para arrancar, ahora te vas a dispensar. ¿Cómo te gusta decirle? ¿Espumante, espumoso, champagne para que la gente entienda? ¿Cómo le decimos a esto? ¿Por qué no nos cuesta ponernos de acuerdo en la comunicación? Al final uno termina diciendo champagne para que se entienda de qué hablamos, si bien sabemos que no lo podemos llamar como tal, al menos en las etiquetas o al menos desde el punto de vista legal, pero en el día a día tuyo, con los que te van a visitar ahí a Rosenborg, el consumidor común, ¿cómo le decís al producto? Naturalmente, en algún momento y en tiempos pasados le hablábamos de champán, porque era algo natural, algo que trajeron los abuelos, los bisabuelos, y la palabra champán estaba, aunque parezca mentira, registrada y en el intelecto del argentino antes que la misma Francia. El tema es que después la Organización Mundial de Comercio y también apoyado por la OIB, que es la Internacional del Vino y la Vid, obligó de alguna manera a defender, como es justo, las denominaciones de origen, y eso empezó a golpear fuertemente a fin de la década del 80, comienzo de la década del 90, donde ya empezaron algunas restricciones, donde paulatinamente se empezó a cambiar la palabra que todo el mundo conocía como champán. Cuando todos hablábamos de champán, sabíamos que estábamos hablando de un vino con burbuja y nadie quería ni falsificar, ni transgredir, ni copiar lo que era la industria madre de la Francia y de esa región que conforman 30.000 hectáreas, que es la Champaña. A partir de ahí nos vimos obligados a una castellanización, tal es así que yo recuerdo que en las cajas o en las etiquetas la palabra champagne en francés pasó a ser champaña. Y después, paulatinamente, cuando ya a mediados de la década del 90 empezaron a poner prácticamente fin a esta historia, la Argentina se quedó absolutamente desprotegida con un nombre propio. Ya había sufrido esta situación, de alguna manera, entre comillas, que tuvo una gran ventaja, todo sufrimiento tuvo un gran beneficio, como España con el cava, cuando la Claro. Francia poco menos le obligó y le prohibió el uso de la palabra champán. En la Argentina, al 2020, todavía no tenemos un nombre propio. Es una situación sumamente compleja que va a tardar mucho tiempo. Yo en algún momento me ilusioné, fin de la década del 90, que rápidamente la Argentina iba a poder tener para estas bebidas un nombre propio, algo local, pero es difícil. Hay que hacer un análisis muy criterioso, hay que tratar de segmentar dentro de este universo y este amplio país, en tanto de este a oeste como de sur a norte, las características que las distintas regiones nos permiten poder llevar un vino tranquilo llamado vino base a un producto final llamado en este caso la vieja champaña, la vieja champán. Nos saldría bien, Ale, tener un nombre, ¿no es cierto? Tomando el caso español, este librito que de Cava Cornell cuenta la historia del origen del nombre Cava, que fue ya a nivel judicial. O sea, Francia le plantea judicialmente una demanda a España. Y Exactamente. cuando España entra a la Comunidad Europea, se ve obligada directamente a cambiar. Pero lo que voy es, más allá de cómo se origina la necesidad de encontrar un nombre en el producto, ¿qué éxito tuvieron? No conozco a un español que a burbuja que vea, así como nosotros a burbuja que vemos le decimos champagne, ellos no le llamen cava. ¿Qué éxito tuvieron que el consumidor lo reconozca como tal e identifique el nombre? Yo no pierdo la esperanza de que lo podamos hacer acá. Mirá, yo tampoco. Quizás a lo mejor, no sé si lo podré ver en este plano terrenal, porque como te digo, me entusiasmé fines de la década del 90 que podíamos llegar a lograrlo. Hubo una intentona a comienzos del 2000, pero después también se empiezan a cruzar un montón de cosas que son los egoísmos personales, los intereses personales, que empiezan a tallar en todo esto. Hay muchos que quieren pasar al bronce
diciendo yo fui el responsable de ponerle un nombre propio a este producto. Y tampoco la cosa puede ir por allá. Me han preguntado un montón de veces en toda esta etapa laboral si yo tengo de alguna manera guardado, como un as en la manga, un nombre para esta bebida. Yo siempre les respondo que de ninguna manera lo podría llegar a tener y tampoco soy quien para ponerle un nombre propio a semejante producto. Pero sí creo que con el tiempo, con responsabilidad, con mucha humildad y con mucho esfuerzo desde lo profesional y lo comercial, la Argentina puede ir de a poco buscando dentro de las distintas regiones nombres propios para este producto. Hoy te diría, Ale, que me arriesgaría a decirte que un solo nombre para el producto argentino ya es una locura pensarlo así. En un momento, años atrás, me imaginé que podía ser, pero tenemos que entender, y para quienes nos están escuchando, lo siguiente. Hoy tenemos que hablar de que este producto, así como un cava, una champaña, este Rosell Boer, o un Prosecco, o un sparkling americano a través del método tradicional o champenois, sufre y logra su toma de espuma o segunda fermentación en la botella, también hoy tenemos que ser realistas que existe un gran método que domina gran parte de los volúmenes y millones de botellas que se venden en el mundo, que es el método Charmat. Eso ya nos pone en una posición de algo distinto. De ninguna manera en que uno es superior al otro. Son productos con perfiles que tienen su origen distinto y su fin comercial y enológico también muy distinto. Las cosas que uno puede lograr a través del método tradicional no se pueden lograr muchas veces a través del método Charmat, pero no por eso el hacer un Charmat está garantizando un producto de segunda línea o el hacer un método tradicional o champenois nos garantiza el mejor de los productos. Son manejos distintos. Si a eso vos le sumas algo tan particular que es la variedad o la combinación de ellas para elaborar un espumante, ya hay un segundo factor bastante importante y diferencial en el producto que puede resultar de esa toma de espuma. Si a eso le agregas un país tan extenso en ancho, de norte a sur y de este a oeste, como es la Argentina, donde hay una serie de oasis productivos, desde la zona patagónica hasta lo que pueden ser la zona del altiplano, desde Jujuy, Salta y alrededores, las características climáticas de altitud, desde el punto de vista edafológico, suelos, y las variedades que podés llegar a utilizar para lograr un producto de este, son tan casi infinitas que el resultado de ese producto es totalmente distinto. Entonces ahí es donde quiero que quede claro. La complejidad de darle un único nombre, que es el que yo desearía y algún día la Argentina puede llegar a tener, es para mí hoy, y me hago cargo de lo que digo, casi imposible, como un solo nombre. Porque tenemos que entender que si nosotros puntualmente, este producto que ha abierto para festejar a distancia contigo y virtualmente, una encarnación que está elaborado con un 80% de Chardonnay y un 20% de Pinot Noir, en Mendoza, con nuestros pros y contras. No copiamos a la Champaña y a sus 30.000 hectáreas que la conforman allá en la Francia, con su terroir, con su clima y con sus características tan particulares. Si ese producto que estamos elaborando, que hoy le podemos llamar espumante o espumoso, a mí me queda más cómodo en mi día a día llamarle espumante. Espumoso es un término que hasta cacofónicamente jamás me agradó. No tengo nada ni contra nadie que lo pronuncie como tal, porque sabemos de qué estamos hablando. Pero si este producto, elaborado con estas dos variedades,
que para mí son emblemáticas, que lo elaboran también en la champaña, y son las dos grandes de la champaña, excepto el Pinot Meunier, que es la tercera permitida en esa región. ¿Cómo podría yo comparar y equiparar calidades y estilos, por ejemplo, con un espumante, aún por el método champenois, elaborado en Cafayate, con una variedad como, por ejemplo, puede ser un torrontés salteño? Yo te aseguro que por más esfuerzo que quisiéramos hacer o compartir con un técnico virtual o un amigo o colega de aquella zona, el resultado sería absolutamente distinto. Ahora, yo me permitiría o tendría la potestad o la soberbia de imponer que lo que yo hago es lo más parecido a la champaña y ese torrontés de Salta no tiene absolutamente nada que ver y pasa a ser un producto de segunda categoría. Sería absolutamente una locura. Algunos lo pueden llegar a pensar así. Y por eso siempre defendí ambos métodos. Me tocó trabajar históricamente con el método tradicional. Es un método que te permite jugar, te permite aprender, te enseña día a día y no hay dos botellas iguales, a pesar que lo que pretendemos es tener un estilo y ese estilo año a año, con las distintas etiquetas, mantengan también una calidad que sea constante en el tiempo. Pero los dos métodos son válidos, los dos métodos están sujetos a un montón de situaciones y cambios, y lo que puede hacer este método glorioso, artesanal y sumamente complicado, que te enseña día a día, no se puede lograr en el método Charmat. Pero cuando hago tanto hincapié en esto, no es que esté diciendo que el solo hacer champenois es garantía de calidad, porque puedes hacer un espantoso champenois y un excelente Charmat o viceversa. El método por sí no da garantía de calidad, pero sí el método, y si después entramos en algunas particularidades del mismo, la gente, el consumidor, en el día a día, va a entender por qué hay cosas distintivas en uno y en otro. Vamos a ponerlo en términos de métodos, si querés, sabemos, y voy a volver a comparar con España para salirnos de Francia, que, digamos, tal vez por ser los pioneros o por ser la Champaña, la región más reconocida en este tipo de productos, los demás medio que se adecuaron siempre y giraron en torno a ver lo que pasaba en la Champaña. Pero bueno, el cava es una denominación que solo admite segunda fermentación en botella, que es el método tradicional de champenois de lo que está hablando Pepe. Las burbujas se obtienen en cada botella de las que uno recibe o adquiere. Pero, sin embargo, el cava es una apelación rara desde el punto de vista geográfico, porque fíjate que el 90% se produce en el Penedés, pero también se produce en Extremadura, se produce en Rioja, se produce en Aragón. Es decir, tiene un 10% o un poco más fuera de la región del Penedés de Cataluña. Es una apelación que admite cavas en otros lugares. Volviendo a Argentina, podríamos tener un nombre, incluso una denominación para Mendoza, que creo yo en Mendoza se debe producir el gran porcentaje de los espumosos de Argentina, no tengo dudas, así como de vinos, obviamente. Y podemos encontrar una identidad por ahí, porque creo que en definitiva lo que suma a la hora de la comunicación, a la hora de la venta, a la hora de ordenarle un poco al consumidor, es esto, ¿no? Es un poco de identidad de un producto, de saber de qué va cuando uno lo va a comprar sin tener que saber mucho de vinos, ¿no? Que es lo que hace un español cuando compra un cava o un francés cuando compra un champagne. Pero la pregunta que te quería hacer, ahora sí, es, ¿todos los que hacen espumosos o espumantes fuera de la champaña siguen mirando a la champaña como queriendo ver esta comparación, o ya van adquiriendo cierta independencia de decir, no soy ni quiero ser, soy distinto, estas son mis burbujas, esta es mi esencia, este es mi estilo, este es mi saber hacer, no, porque pareciera que siempre comparamos cualquier burbuja con champagne, pero en verdad, ¿hasta dónde vamos a estar comparándonos sabiendo que somos terroir diferentes, que aunque seamos las mismas variedades y el mismo método, vamos a tener otra cosa en la copa? Alejandro, es exactamente así.
Yo creo que día a día, por suerte, la identidad de los distintos países y regiones productoras de un vino espumante o un vino que es sometido a una segunda fermentación, ya cada día tiene más distancia y características diferenciales de aquel prototipo y de aquel emblema que todo el mundo quiso seguir, perseguir y copiar. Hasta te digo, en el caso particular nuestro, nosotros desde el nombre castizo, un nombre que le da origen a la firma a través de la región nada más y nada menos de Cataluña, porque Rossel Boer es un nombre netamente catalán, pero ¿de dónde nació esta historia? Esta historia nació continuando otra que ya venía de años, donde aprendimos todos los pros, contras y el día a día del mundo del champenois. Pero nosotros muchas veces nos señalaron como que es una champaña argentina. Todas las veces que he tenido la oportunidad de aclararlo, como en este momento, es verdad que hemos seguido una escuela, hemos seguido un prototipo, hemos respetado esa madre patria de lo que es esta bebida emblemática para el país y para el mundo. Pero siempre he tenido la posibilidad de aclarar lo siguiente. No se olviden que si bien trabajamos con 12 cepajes fantásticos de la champaña, como es el Chardonnay, uva blanca, Pinot Noir, uva tinta, a pesar que también trabajamos con ese método, que es el único permitido en esas 30.000 hectáreas que conforman la champaña, nosotros estamos a miles de kilómetros de la champaña, con condiciones agroclimáticas totalmente distintas a la champaña, y aún a igualdad de método, porque efectivamente, como vos mostraste, la toma de espuma en el champenois o tradicional es dentro de cada botella, al igual que se hace allá. Pero la característica de los vinos bases, y cuando he tenido la posibilidad y la oportunidad de probar allá y acá, ese base de Pinot Noir o de Chardonnay, ya en la base las diferencias son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la Champaña, dentro de la Francia, está en una zona absolutamente marginal. Y eso es lo grandioso que lograron ellos, en una zona prácticamente marginal para la vitivinicultura. Esta segunda fermentación le permitió hacerlo palatable, término ganadero, o más bebible a un vino que en sentido común, en forma directa, sería, por su elevada acidez, casi a niveles de intomable o no disfrutables. Esto llevado al plano de lo que vos comentas, de lo que pasa en el cava español, nosotros tenemos que tener en cuenta que la identidad de la bebida o ese emblema que es el champán de la champaña en Francia, tiene que ser solo una guía para el consumidor se ubique plenamente desde el primer momento de lo que va o pretende consumir. Pero ahí viene toda una historia y toda nuestra responsabilidad, ya como argentinos y productores, desde el área comercial, empresaria y técnica, para educar e inculcar a nuestros compatriotas y consumidores y adoradores del mundo del vino que el espumante en la Argentina tiene un gran crecimiento, ha tenido en estos últimos 10 años un gran crecimiento no solo cuantitativo, sino cualitativo, y tiene métodos de elaboración, aquellos que nosotros desde el primer momento jamás quisimos abandonar, allá en la década del 80, cuando ya prácticamente el 95% de las empresas se había volcado al método Charmat, y hoy somos rigurosos y fieles en Rossel Boer y en estos 20 años de la empresa a seguirlo por ahora y de por vida tradicional al método champenois. Pero no quiere decir que en la Argentina día a día aparezcan nuevos estilos, nuevos perfiles, nuevas variedades
que se pueden espumar. Un día me preguntaba una persona con timidez, Pepe, ¿se puede hacer un espumante de Torrontés? Por supuesto. También lo puedes hacer de Semillón, lo puedes hacer de un Chenin Blanc, lo puedes hacer de un Sauvignon Blanc, de un Viognier, de un Chardonnay. Todo puede ser sometido a una segunda fermentación. Lo puedes hacer con miles de blend. Puedes hacer un espumante de una Bonarda, de una criolla, de un Cabernet Sauvignon. Ahora, la experiencia que indica que hay variedades que de alguna manera fueron creadas y paridas para tal fin. Por lo tanto, nosotros somos absolutamente defensores y fanáticos de estas dos variedades en las mezclas, en los blends o en los porcentajes que vos quieras combinarla. Esto hace a tu pregunta una respuesta un poco más amplia. Los estilos van cambiando, nos vamos separando de esa identidad de vinos añejos, entre comillas, de una gran madurez sobre borras como la champaña que parte de 36 meses en adelante, de esos Grand Cru o de esas grandes añadas que la gente identifica de por lo menos 50, 60, 70 meses, lógicamente que nos vamos distanciando cada vez más. Eso no quiere decir que en particular Rosell Boer haya seguido o haya tenido el deseo, la voluntad y fundamentalmente la espalda económica y financiera para soportar este lujo que nos damos desde tu casa Boer-Estrarud con un piso de 15 a 18 meses de madurez en la botella sobre borra con tapa Corona, a pesar que estamos en un momento muy particular, como también yéndonos a 24 meses de madurez con este querido Encarnación. Fue el último que lanzaron, ¿no? Encarnación fue lo último que lanzaron. Exactamente, eso lo lanzamos en el año 2017 y bueno, fue también... Te cuento una cosa que acá un usuario, Fer Barrewine, dice, probé hace poco un espumante Rosell Boer 2010. Fue una delicia, qué bien evolucionó. Es cierto que, bueno, esto para mí me desprende una pregunta, ahora te lo voy a hacer. Pablo de Tandil te respondo, sí. Ambos métodos, tanto Charmat como Champenois, quieren buscar una segunda fermentación, que es la obtención de la burbuja que genera la levadura. Es una burbuja de origen endógeno, ¿sí? Se hace en el vino. No es gas inyectado, digo por la duda si tenés... la segunda fermentación en ambos métodos es para buscar la burbuja, sí, esa es la respuesta. Ale, a mí el tiempo bueno, dos cosas que tengo que decirte de los espumantes a la hora de estar en un stand o a la hora de comunicar, o a la hora de charlas que escucho coloquialmente en una góndola. A mí no me gusta el vino, pero me gusta el champán, ¿no? Es decir, pierden de vista de que estamos ante la presencia de un vino con burbujas, que son parte del vino y que el vino tranquilo las tuvo en algún momento. Hay que entender que las burbujas son parte del vino, elaborada por levaduras, que son las mismas que provocan la fermentación de cualquier vino que hayan tomado. Por lo tanto, es un vino. Quizás sí, un vino muy especial, un vino particular, un vino que para mí es el más hedonista de todos, el que evoca celebración, festejo, el que para mí ya da alegría, y que cuando alguien descorcha, dice, hey, ¿qué estamos celebrando? Se predispone bien, ¿no? Siempre descorchar una botella de espumante predispone muy bien, con lo cual tiene muchísimos atributos. Ahora, quiero hablarte de dos cosas. Primero, que cuando yo veo programas de espumantes, la mayor cantidad de tiempo se lo dedican justamente al método, pero poco se habla del viñedo, que casualmente, por el contrario, cuando se habla de vinos tranquilos, siempre, condición sine qua non, casi que se parte del viñedo. Entonces, ¿por qué en los espumantes no hablamos tanto de viñedo? Porque hay uvas que con el mismo cuidado, y creo que al igual que cualquier vino tranquilo, la calidad va a partir del viñedo. Entonces, preguntarte por los viñedos, si hablamos de las variedades que son Chardonnay y Pinot Noir, y que quiero acotar a lo que dijiste, creo que por consenso, la mayor cantidad de productores, te diría que del mundo, están de acuerdo en que son las variedades propicias para la elaboración de este tipo de productos. Si bien, no hay que perder de vista, no es la verdad, que hay excelentes de otros, como vos mencionaste uno del Cabernet Sauvignon, que yo conozco es uno solo,
que es el que hace la Casa Bianchi, y me parece una locura espectacular. Es decir, existen de otras variedades, sí, pero Chardonnay y Pinot creo que son las reinas indiscutidas a la hora de hacer vinos para la elaboración de burbujas en todo el mundo. Entonces, preguntarte por los viñedos y preguntarte por la otra cosa que poco se habla de los espumantes, a raíz de lo que dijo este usuario, el paso del tiempo una vez embotellado. Es cierto que un Champenois puede soportar más el tiempo que un Charmat por una cuestión de estructura. Y bueno, y contarnos cuál es tu experiencia con tus botellas testigos desde que comenzó la casa. Correcto, vamos por parte. En primer lugar, para aquellos que confunden o tienen o piensan que son identidades distintas, vino es uno solo. Tanto lo que nosotros denominamos diariamente un vino tranquilo, un blanco, rosado y tinto que carece de la burbuja. Y otro vino llamado acá, todavía sin nombre, espumante, espumoso, en la Champaña, champán, en una España, un cava. Eso para que quede claro para quienes tienen alguna duda todavía y hacen esa segmentación de decir, a mí el vino no me gusta, pero soy amante del champán o del espumante. Es un error de concepto, es todo vino. En segundo lugar, no solo como enólogo, sino como ingeniero agrónomo, día a día, y en esa responsabilidad que yo te digo buscando a futuro un nombre, es cuando más hincapié hay que darle, por lo menos nosotros desde los orígenes siempre lo hemos hecho, que es con qué uva estás elaborando tus productos y de dónde están esas uvas implantadas. Porque sin lugar a duda, como para cualquier vino tranquilo, para elaborar un espumante también tenemos que elaborar un vino tranquilo, que tiene características diferenciales a lo que consumimos diariamente en los productos de un blanco o un tinto, llámese supuestamente un Chardonnay o un Pinot Noir. Pero ¿por qué tiene que entender la gente que también estamos elaborando un vino? Porque ese vino, al cual nosotros le denominamos vino base, es el que le va a dar origen a esta futura producción de, en este caso puntual, y estoy señalándolo, por ejemplo, encarnación. Ahora, ¿cuáles son los parámetros importantes que tenemos que tener en cuenta una vez que hemos elegido la variedad que soñamos para elaborar nuestros espumantes? El lugar, la altitud, las condiciones climáticas. Y no te quepa la menor duda que un mismo Chardonnay, desde el punto de vista genético, implantado en las zonas cálidas y más bajas de Mendoza, tienen características diferenciales a ese Chardonnay implementado en las zonas más altas, donde ya desde la materia prima y ese vino base, que como característica diferencial tiene una baja gradación alcohólica y una elevada acidez natural, ya lo hace distinto a pesar que el material genético sea exactamente el mismo. Entonces, hoy en día, quienes empiecen o estén elaborando y están queriendo crecer, ya sea por el método Charmat o método Champenois, en la elaboración de estos productos, no puede dejar de lado el origen de la materia prima y las características y calidad del vino base. Pero esto tiene una explicación, Ale. Muchos años atrás, equivocadamente, en el consciente de la gente y del consumidor, estaba comunicado que como un producto como este, la champaña vieja argentina, era sometida a una segunda fermentación y ahí era donde aparecían todos los atributos, la uva y los vinos bases para elaborarlo pasaban a un segundo plano, porque lo importante era a partir de la segunda fermentación. Eso fue un concepto que durante años se mantuvo, muchas veces se consolidó. El consumidor, en la medida que pasaban los años y aprendía, cada vez le quedó más grabado en la cabeza. Y es un error tremendo. Vos, para obtener un excelente espumante, antes de pensar con qué variedad lo piensas elaborar, lo primero que yo te diría
es, Alejandro, ¿dónde lo vas a implantar? ¿Dónde vas a tener tus viñedos? ¿Qué característica vos pretendes tener y qué perfil de ese futuro espumante? Después vamos a ver si lo quieres hacer por el método en grandes recipientes, autoclave Charmat, o por el método tradicional, fermentación en botella. Pero Primero lo primero. eso es fundamental. Y hoy te lo firmo y te dejo un cheque en blanco. La diferenciación dentro de los productos en la Argentina y dentro del mundo entero está dado por las características de la variedad y las características del terroir o del lugar donde se cultiva. No por Ale, eso. puntualmente, ¿de dónde obtenés vos las uvas para hacer los productos de Rosel Boer? ¿De qué Bueno, zonas? históricamente, y muchos años antes de que la firma existiese como tal, ya teníamos implantado en Valle de Uco, en esta propiedad llamada Los Árboles, en el distrito La Pampa, nuestras variedades, y fueron puntualmente implantadas en ese lugar, y fue buscado hacia fines de la década del 80 ese lugar, a pedido justamente y por consejo de una empresa francesa que en su momento fue nuestra guía y nuestros asesores para empezar a buscar la diferencia y la calidad de un producto a otro dentro de la Argentina. Ellos vinieron, probaron nuestros vinos bases, que estaban elaborados también en ese momento bajo uvas, Chardonnay y Pinot Noir respectivamente, pero con características de zonas o de microzonas que eran totalmente diferenciales a donde hoy tenemos implantados nuestros viñedos para tal fin. El motivo que ellos nos llevaron a esa orientación de implantar en ese lugar fue fundamentalmente porque nos dijeron dentro de la crítica que nuestros vinos bases tenían que tener naturalmente, y la Argentina y fundamentalmente Mendoza, con todo este glorioso pedemonte y estas diferencias de altitud en pocos metros que se pueden lograr, buscando una mejor acidez natural, no solo la acidez natural tartárica, sino también málica, y también eso no solo nos iba a lograr obtener uvas con esa acidez natural de mejor calidad, sino que el vino resultante iba a tener una expresión aromática totalmente distinta a zonas más cálidas. Y bueno, lo que en algún momento nosotros podíamos llegar a dudar, dicho a hecho, en la medida que nosotros empezamos a implantar y empezamos a obtener los primeros resultados, nos dimos cuenta qué gran verdad nos estaban diciendo nuestros colegas de la Francia, a pesar que venían de una región totalmente distinta y que no conocían lo que era nuestra cordillera de los Andes y el Pedemonte actual, implantado. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, para ser un buen espumante, sea método Champenois o sea método Charmat, lo primero que tiene que entender cualquier técnico y empresario de la Argentina es qué variedad y en qué lugar lo voy a implantar. Puntapié inicial para hacer un montón de otras cosas. Vamos ahora a tu segunda pregunta. En Increíble que te cuanto, acuerdes, yo digo, no se va a acordar de lo que está faltando, increíble. Te acuerdas de todo. en cuanto a cómo puede afectar, ayudar o colaborar el paso del tiempo, el método y ese contacto sobre borras para diferenciar la característica de un espumante por método Charmat a un espumante por método tradicional. Es una opinión personal, pero que está basada también sobre una experiencia de años. Y los años, aunque a muchos les pese y les moleste, te permiten conocer lo que los libros no te dan. Efectivamente, el método tradicional permite, por ser una fermentación individual, donde siempre aclaro, desde el punto de vista de la docencia, esta botella de 750 centímetros cúbicos se transforma en una pequeña vasija binaria, porque es en ella donde el producto llamado vino base, monovarietal o de blend, va a ser transformado en esta bebida llamada espumante o espumoso transitoriamente ahora en la Argentina. Pero, ¿qué es lo que nos permite?
para quienes nos escuchan. Una vez que nosotros dentro de la botella sometemos a este vino base a una segunda fermentación, luego de haber agregado lógicamente las levaduras, el azúcar, que es el alimento para que ellas puedan multiplicarse y generar a través de su metabolismo el CO2 o anhídrido carbónico, que es el que permite obtener la famosa espuma o burbuja, que es lo que lo hace tan encantador esta bebida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mientras la botella está tapada con una tapa metálica, si bien ahora me decían trata de no nombrarla, pero es la tapa Corona, que no tiene nada que ver con el coronavirus. Es una simple tapa con características similares a lo que puede ser una cerveza, una gaseosa, pero de una estructura mucho más firme y de un material que nosotros trabajamos con acero inoxidable. Dentro de la botella, al cabo de 45 o 60 días, se produce esa segunda fermentación. Y producto de esa segunda fermentación, las levaduras, una vez que se han multiplicado, empiezan a perder fuerza debido a 3 factores fundamentales. Se empiezan a quedar sin ese alimento que es el azúcar, el anhídrido carbónico que van generando, les va generando una presión a nivel celular y las levaduras van muriendo, y el alcohol que ellas generan también las mata. Producto de esos 3 factores y con el paso del tiempo, ellas mueren y forman lo que les llamamos las borras finas. Ese largo contacto, en el caso puntual nuestro, de un piso de 15 a 18 meses para tu casa Buer Estrarud, un 24 para nuestro Encarnación, o lo que puedo ser, y si me permites un segundo. Sí, por supuesto. 70 meses, que ¿qué quiere decir? Ahí lo nombraba recién. Cuando 70 hablamos meses. de 70 meses, el 70 meses que llegó a tener y ha tomado su nombre propio como tal, identifica y quiere decir que durante 70 meses esas borras finas, que son en definitiva las levaduras que murieron y se van destruyendo con el paso del tiempo, permanecen dentro del líquido y mientras la botella tiene esa tapa Corona en contacto con esa masa líquida. ¿Eso qué es lo que nos permite? Para que entiendan quienes nos están escuchando, que a través del paso del tiempo, todos esos compuestos orgánicos propios de la levadura vayan cediendo a la masa líquida, que es el vino base que se ha transformado, y se logre una mayor estructura en boca, donde al producto resultante se le da una fortaleza que no lo puede lograr un método de rápida producción como puede ser el método Charmat. En segundo lugar, ese largo contacto sobre borras también permite, con el tiempo que pasa, evolucionar, madurar o añejar este producto. Una palabra que prácticamente en el mundo de los espumantes no se utiliza. El añejamiento, la madurez, siempre se piensa en un vino de guarda o una alta gama, un machazo Malbec o un blend de Tribarital, Cabernet, Malbec y Merlot, por decirte cualquier cosa. Pero no se habla en el mundo de los espumantes. Y todos tenemos que entender que ese paso del tiempo en contacto sobre esas borras finas es también una madurez, un añejamiento y una evolución del producto con el paso de los años, que va a lograr estructura en boca mucho mayor de lo que puede ser otro producto que está pensado para una producción más rápida y un consumo mucho más ligero. Pero también empieza a haber un enriquecimiento en cuanto al potencial aromático, que no solo es producto de la uva o del blend que conforma los vinos bases, sino también de las levaduras que van cediendo una serie de compuestos y que hacen mucho más interesante que, combinado con la estructura en boca, permite también que ese producto pueda tener una larga vida en tanto en cuanto la guarda sea excelente
en dos factores fundamentales. Al abrigo de la luz, primer detractor para cualquier vino en el mundo, y ni hablar para un espumante o una champaña, y en segundo lugar, la temperatura. Creo de alguna manera, si queda algo descolgado, me lo dices, están respondidas tus dos preguntas en cuanto a método, perfiles y qué es lo que uno logra con este largo periodo de madurez sobre borras. Increíble, Ale. Ahora, antes de seguir a la próxima pregunta, que la tengo acá anotada para no olvidarme, muchas preguntas que pasaron por ahí, pero dicho esto que vos decís del paso del tiempo, yo he probado, pues he tenido la chance de probar muchos espumosos, algunos champagnes y otros incluso locales, que de añada, es decir, que tienen el año de la etiqueta, porque hay una colega que trabaja en Puerto Iguazú, una vinoteca en Puerto Iguazú, preguntaba recién por qué algunos no tienen el año en la etiqueta, pero vamos a hablar de los vintage, donde sí hay una referencia de tiempo, entonces vos ya sabés que estás tomando un vino de cierta cantidad de años, como lo podés ver en un vino tranquilo, y es increíble cómo sostienen frescura, estructura, acidez y se mantienen vivos, y entonces también me acuerdo del caso, no sé si has seguramente leído y estás claramente en conocimiento, el barco hundido en el mar Báltico, que siempre lo cuento cuando me preguntan, ¿y cuánto puedo guardar un espumante? Bueno, lo cierto es que en general se recomienda que cuando el producto sale al mercado, en general ya está listo para ser consumido con toda su frescura y con todas las bondades y virtudes que tiene este producto. Pero, yendo al anecdótico, si se quiere, esta historia del barco hundido, que data de botellas que estuvieron en el fondo del mar casi 180 años y que cuando salieron a la superficie, que la encontraron unos buzos, entre otros tesoros, esto es una de las costas de un archipiélago en Finlandia, los expertos las mandaron a Francia porque muchos eran de la Maison Veuve Clicquot, y incluso lo probó el propio chef de cave de la Maison Veuve Clicquot, el que hace los cortes actuales, y dijo que ese lo había hecho su jefa, ¿no? La propia viuda de Clicquot, y que 180 años más tarde estaban bebibles, con lo que se convirtieron en el champagne bebible más antiguo del mundo, salieron a remate en los remates más caros como Christie's y demás, y se han pagado fortunas por cada botella, aunque lo cierto es que pocos mortales pudieron probar cómo un champagne aguantó 180 años. Pero cuando vamos a el por qué aguantó tanto tiempo, y vos hablabas de las condiciones, dijiste ausencia de luz, dijiste temperatura y constante lo posible, bueno, estaban en el fondo del mar Báltico, ¿no? Con la oscuridad, con silencio, con frío permanentemente, creo que estuvieron como congeladas en el tiempo de alguna manera, y bueno, así fue. Con lo cual, es un dato real, es un dato verídico, y le aporta esta cuestión de misterio, que cada botella es un mundo, y de que pueden aguantar quién sabe, ¿no? Por eso te preguntaba por tus botellas testigos, desde que se funda la casa Rosell-Bover, ¿cómo te va cuando cada tanto abrís una de cierta cantidad de tiempo, no? Bueno, esta anécdota que contás es muy linda, por eso nosotros ya estamos alquilando en una microrregión del Pacífico, por la cercanía con Chile, a unos 2.000 metros de profundidad. Estamos armando una pequeña cava. Sabés que esto en Argentina ya está pasando, ¿no? Sabés que están tirando cajones de vino en el mar, en Río Negro. No, sí, hay una bodega que lo está haciendo con un proyecto no turístico, con gente que se va a tirar de un barquito a buscar la botella. Esto ya es una realidad, ¿eh? Es interesante. Lo importante es que una vez que se tiren, salgan a superficie y en lugar ya en tierra puedan dedicarse a tomar. Porque el ser humano, viste, imagina todos los días cosas nuevas, y no vaya a ser que abajo del agua logren alguna ingesta controlada o a veces incontrolada y no salgan más a superficie, lo cual puede ser una cosa muy, muy complicada. Pero volviendo a este tema, efectivamente esta simpática anécdota que cuenta y que, bueno, ha generado sin querer la humanidad, de querer demostrar cómo un producto de tantos años puede seguir siendo bebible. Acá hay un factor que es importantísimo. Lógicamente ahí se dieron condiciones especiales porque luz cero, temperatura controlada, no hay ruido. Eran botellas grandes también. Mil cosas que, bueno, favorecieron. Pero no nos debemos olvidar, antes de responderte de lo que me preguntas, cuáles son nuestras experiencias en cuanto a
añadas pasadas y a esa biblioteca que tenemos guardada y qué sorpresas a favor o en contra nos podemos llegar a encontrar. Que este elemento que estoy señalando acá y que lo tengo ahora en mano acá, puede ser el gran aliado o el gran enemigo de esa vida útil que puede tener un espumante, una champaña. Ahí ya no hay límites ni fronteras idiomáticas. Puede ser el gran aliado de una champaña, el gran aliado de un prosecco, el gran aliado o enemigo de un cava o de un espumante argentino. Entonces, hay factores a tener en cuenta. La parte lumínica, la parte de temperatura, pero también si la bondad y la calidad del corcho nos acompaña. Y tenemos que entender, dentro de la casuística o el porcentaje de error que puede haber, como toda industria, y la corchera no está ajena a eso, que el corcho falle y eso no tenga nada que ver la cava productora y aún vos pagues el mejor Dom Periñón o un cristal y que al momento de el corcho tire todo por la borda. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros mismos, en la experiencia desde los inicios de cava a la fecha, tenemos guardada en nuestra biblioteca productos que ya han pasado lo que nosotros racionalmente sugerimos al consumidor. Siempre digo lo mismo, el costo financiero ya lo asume Rosell Boer por soportar de 15, 18 meses, 24, 30, 40, O 70. QV o 70 en el Gran QV edición limitada. Pero no quiere decir que aquella persona o consumidor, desde el momento que compra la botella, tenga 24 o 48 horas para ser consumida, si no, la cosa se destruye. No es así. Lógicamente que esa guarda va a depender qué condiciones tiene ese consumidor para guardarla con estas precauciones en su casa, y también un factor que a veces es determinante y antipático, pero real, que es el comportamiento del tapón. Ahora, yo te voy a responder... Vale, perdón, ¿y para guardarla, botella parada o botella acostada? Porque se ha dicho muchas veces que el espumante era parado. ¿Cómo lo recomiendo? Ya que me haces este comentario, también te voy a hacer otro comentario que a mí me sorprendió allá sobre fines de la década del 80, muchos años pasaron, que cuando un gran profesor de una corchera, doctor en química y biólogo de Alemania, nos vino a dar una charla a un grupo técnico en un hotel en el centro de Mendoza, nos rompió todos los esquemas, porque hasta ahí la comercialización de todos los espumantes de la Argentina eran necesariamente con cajas con desarrollo horizontal. ¿Para qué? Para que el producto estuviese permanentemente, como estoy poniendo la botella, en contacto líquido con corcho. Él rompió totalmente ese esquema y nos explicó lo siguiente. En el espacio de cabeza, quizás a lo mejor por la luz que nos juega en contra ahora... No, pero esa cámara que queda entre el vino y el tapón. Ese espacio de cabeza o cámara de aire que queda entre el nivel del líquido y el corcho, que más o menos tiene que ser una constante, también respetada en las distintas condiciones climáticas de pleno verano, dilatación de líquidos, o pleno invierno, contracción, mayor o menor separación de esa cámara de aire. Si el tapón ha cumplido en tiempo y forma lo que uno desea y para lo cual es parido o está parido, la atmósfera o cantidad de humedad o porcentaje de humedad que mantiene esa cámara es suficiente para humidificar el corcho y no necesariamente tiene que estar en contacto líquido con tapón, como históricamente, y hasta yo lo estudié durante años, que era el ideal de una guarda de cualquier vino. Pero acá también tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy importante. No se olviden que esto es vino, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Tiene gas? Estamos todos de acuerdo. Ese gas no es artificial, sino producto de una segunda fermentación.
creo que quedó claro, estamos todos de acuerdo. Pero el espumante o una champaña tiene un factor en contra en lo que es su vida útil, que ese gas, aún siendo natural, la permeabilidad que le da el tapón con el paso del tiempo va perdiendo su presión interna. Una botella mundialmente aceptada dentro de los códigos para considerarla espumante o champán tiene que tener un piso más o menos con un coeficiente de aceptación de 4 kilos o atmósferas de presión, como mínimo. El techo por ahí es variable, pero la media de mercado cuando uno hace un destape en tu casa, en un restaurante o donde sea, está aproximadamente entre los 4.2, 4.5, 4.6 kilos o atmósferas de presión, que no es la presión que tiene el producto cuando todavía no lo hemos sometido al degüello y tiene tapa corona, porque a ese momento la presión interior es mayor todavía. Pero esa presión se pierde y cae de más o menos los 5.8 a 6 puntos kilos o atmósferas de presión a estos 4, 4,2, 4,5, porque llega un momento que tenemos que producir el destape, eliminación de la tapa corona, por consiguiente la eliminación de las borras, y en ese periodo de destape, hasta que lleguemos al encorchado, el anhídrido carbónico, por más que tengamos tapados transitorios, se pierde. Y esa es la presión que vamos a tener nosotros al momento del servicio. Y es lo que va a permitir una fluida, elegante y persistente espuma, que es lo que todos ansiosamente esperamos al momento del servicio. Pero, ¿qué pasa? Ese factor de temperatura y de falta muchas veces de humedad juega en contra y puede ser un factor fatal para la vida útil del producto. Por lo tanto, si yo guardo una botella en posición vertical y las condiciones externas son más o menos las ideales, voy a estar tranquilo que esa humedad relativa que está en ese espacio de cabeza o cámara de aire va a ser suficiente para mantener humidificado el tapón y no va a haber riesgo de pérdida de presión. Pero si esa botella equivocadamente, y hay errores por todos lados, desde grandes vinotecas que a lo mejor está sometida durante meses una botella a la luz, a las dicroicas, a distintos factores por estética, todo eso son factores que van jugando en contra sobre esa potencial vida útil que tiene el producto. Y ahí nadie se salva. Desde una gran champaña hasta el más humilde de los espumantes argentinos va a sufrir las mismas consecuencias. Entonces, son ciertas cosas que el paso del tiempo ha ido enseñando. Olvidémonos que todo producto tiene que ser guardado en forma permanente y en contacto con el corcho. Estamos derribando mitos a full. Yo tengo, mira, te voy a decir una cosa, porque tengo una pregunta más, te la voy a hacer, pero ¿qué pasa? Nos queda un minuto y medio, y Instagram nos saca. ¿A vos te molestaría que yo te haga la pregunta y si nos corta Instagram volvemos a ingresar a la sala para poder responderla? Ningún problema. Bueno, yo te hago la pregunta. De paso quiero saludar a Ignacio Bianchi de Misiones, un genio que te saluda. Hola, Ignacio. Nacho, un gran amigo. Bueno, la pregunta, porque me diste el pie con este proceso del desborde y demás, es que mucha gente ha pensado a lo largo del tiempo, y todavía subsiste un poco, categoriza o mejor dicho, evalúa la calidad del espumante o del espumoso por su categoría. Es decir, me he cansado de escuchar en años, no, a mí me gusta el Extra Brut, o a mí me gusta el Brut Nature porque el Extra Brut me parece metálico, o cosas así.
pero me la contestás ahora porque se nos acaba el tiempo, pero les propongo a todos reanudar con Ale Pepe Martínez de Casa Roselborg que estamos hablando, salimos de la sala y volvemos a ingresar inmediatamente. ¿Te parece, Ale? Ningún problema, aquí estaré. Bueno, dale, ahí vamos, porque nos quedan 10 segundos. Cortamos y volvemos a entrar. Bueno, cómo no. Gracias.